Muy buenas noches a toda la audiencia que nos mira desde las páginas de Facebook del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, de Canal 6 y a través del 71 de Easy TV. Para comentar el tema de hoy, cuento con la presencia de Victoria Herrera, quien es maestra en Historia por la UNAM. Muy buenas noches, Victoria, ¿cómo estás? Hola, Jenny. Un gusto estar aquí contigo. Y con Citlali Aguirre, quien es candidata a doctora en Ecología por la Universidad de Umea en Suecia. Buenas noches, Citlali, ¿cómo estás? Buenas noches, Jenny, a ti y al auditorio. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. El feminismo hoy en México ha alcanzado a posicionarse dentro del debate político, cultural e intelectual como una corriente importante. Esta situación es completamente esperada si consideramos la cantidad creciente de mujeres que se ha adherido a las demandas principales que el feminismo mexicano actualmente encabeza. A pesar de esto, para mucha gente el feminismo se presenta como algo novísimo en el contexto mexicano, llegando a decir que las demandas de las mujeres feministas son completamente importadas, como si no hubiera una realidad nacional que la sustentara. Victoria, tú creo que sabes sobre el contexto en el que se origina el feminismo en México y me gustaría que nos dijeras un poco brevemente cuál ha sido la historia del feminismo en nuestro país. De acuerdo. Bueno, creo que hasta ahora resulta un tanto problemático tratar de datar o de fechar al movimiento feminista nacional, incluso al internacional, porque como sabemos, durante la historia de nuestro país han existido esfuerzos aislados de excepcionales mujeres adelantadas a su tiempo que pugnaron de manera individual por la igualdad de género y la liberación femenina. En el caso mexicano tenemos, por ejemplo, a Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII o a la poco conocida poetisa Isabel Prieto de Landázuri en el siglo XIX. Sin embargo, es conocido que el primer grupo feminista en nuestro país se conformó a inicios del siglo pasado con el llamado Primer Congreso Feminista de Yucatán, celebrado en 1916 en plena revolución, encabezado por Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo, entre otras mujeres destacadas, principalmente maestras, mujeres educadas, partidarias de los principios de la revolución. Pero bueno, lo importante de conocer los orígenes del movimiento feminista nacional no es establecer por simple banalidad cuándo comenzó o si es o no una influencia extranjera, como ya decían, con el pavor que eso le genera al presidente, sino de dotar al movimiento de futuro, ¿no? Saber de dónde venimos para saber qué hacer y actuar sobre esa base. Por eso también creo que la importancia del primer Congreso Feminista es que a una distancia de más de 100 años, el actual movimiento feminista ha dejado de contar con unos cientos de mujeres organizadas para hacer millones de mujeres alzando la voz. Y aunque parezca una mera cuestión cuantitativa, esto resulta un acierto porque quiere decir que la organización de las mujeres a lo largo de la historia ha dado frutos. Y en ese sentido se puede afirmar que sin la organización de las mujeres, pocas reivindicaciones podrían haber llegado a sus últimas consecuencias, como el sufragio universal en 1953 o la participación de las mujeres en la vida pública, o las mujeres que se organizaron en los años 70 con motivo de erradicar la retórica sexista o temas sobre maternidad, paridad salarial, que aunque no han concluido totalmente, pues sí han sentado las bases para un nuevo trato hacia las mujeres y creo que esa sería por ahora mi respuesta. Sí, creo que como tú dices, el feminismo no es algo exclusivo del siglo XXI, ¿no? Sino que lo podemos rastrear, aunque sea con estas problemáticas que mencionabas. Citlali, pero ¿por qué sería entonces importante hablar del feminismo hoy en México? No solamente hablar, sino ¿por qué el feminismo en México es importante hoy?
Bueno, yo creo que el feminismo está muy vigente en México todavía porque la mujer sigue siendo explotada, sigue siendo infrarrepresentada y sigue siendo minusvalorada en distintos ámbitos sociales, como en el educativo, en el económico, en el laboral, porque la mujer sigue siendo violentada dentro de su hogar y en las calles, y porque ciertamente es que esta administración se autoproclama feminista por el hecho de que muchas mujeres ocupan cargos importantes dentro de la política mexicana. Sin embargo, esto responde más bien a una obligación de que hay que cumplir con la paridad de género, ¿no? Pero esta administración tampoco ha tomado con seriedad las muy justas demandas del movimiento feminista, como la disminución de los feminicidios y otros aspectos que vamos a abordar a lo largo de esta charla. Entonces, sigue habiendo muchos problemas, sigue habiendo muchas demandas, muchas causas y banderas del feminismo mexicano y del movimiento feminista internacional que no se han resuelto y que esta administración sigue también sin resolver. Los feminicidios comenzaron a incrementarse en México a partir del 2015 y ahora solamente disminuyeron en 4 los feminicidios del 2020 respecto al 2019. Es decir, todavía es una cantidad muy significativa de desapariciones, de violaciones y de asesinatos hacia las mujeres, ¿no? Sin querer decir que el movimiento feminista se restringe únicamente a la cuestión de la violencia. Sí, Victoria, para ti, ¿cuál sería la importancia del feminismo en México hoy en nuestros días? Sí, Jenny, como ya antes lo habíamos hablado, creo hace un año, considero que la importancia del movimiento feminista actual radica, al igual que el año anterior, sobre todo porque es necesario, y es necesario porque las demandas de las mujeres organizadas son reales y son alarmantes. Si bien son problemas que las mujeres enfrentamos ya desde hace mucho tiempo, en el último año, o sea, en 2020, debido a la pandemia del coronavirus, estos problemas se han incrementado. Por ejemplo, la violencia de género, tanto en el ámbito intrafamiliar como en la calle, la desigualdad salarial, y no se digan los feminicidios de los que ya hablaba Citlali, que hoy en 2021 representan un incremento de casi el 10% respecto a los años pasados. Por eso pienso que es necesario poner énfasis en las demandas que las mujeres han encabezado. Además, porque son temas con los que el presidente de México se comprometió a erradicar y que por el contrario se han dejado de lado. Tan solo el año pasado, ya en plena pandemia, cuando los feminicidios iban en franco ascenso, el gobierno federal decidió recortar el apoyo a las instancias que se encargaban de la prevención de la violencia de género. Esa fue la respuesta de un gobierno supuestamente incluyente y empático hacia las mujeres. Incluso la respuesta del gobierno hacia las demandas de los grupos feministas no fue más clara ayer. Todas y todos fuimos testigos de la ingenuidad, por no decir otra palabra, con que se amuralló Palacio Nacional y la casa de Andrés Roemer. El cinismo con que Félix Salgado hizo público su apoyo a las mujeres cuando, tanto en el caso de Roemer como en el caso de Félix Salgado, sobran pruebas de sus abusos. Más aún, pese a que las demandas que encabezan las mujeres organizadas son reales y son urgentes, los problemas han ido empeorando. No por otra cosa es evidente que las mujeres cargamos un doble fardo, pues no solo enfrentamos los problemas de los que ya hemos hablado, sino también de problemas relacionados al ámbito laboral. Y es que en México, en un gran porcentaje, las mujeres son la columna vertebral de las familias, lo cual empeora la situación porque en el contexto actual, muchas mujeres trabajadoras, madres solteras, han perdido sus empleos y aún así tienen que mantener y educar a sus hijos. Es una doble violencia. Por eso es importante, urgente y es necesario valorar las demandas feministas, pero sobre todo en favor de que encuentren una solución. Sí, yo estoy de acuerdo con los puntos que ustedes han mencionado y me gustaría que habláramos ahora sobre que pasáramos a otro tema. El feminismo ha demostrado no ser una corriente uniforme en donde todos y cada uno de los distintos feminismos conciban de la misma manera a la mujer, a la emancipación de la mujer, las condiciones en las cuales se da esta explotación de la que ya hablaba Victoria, ¿no? Creo que es importante que si bien no se dé una discusión
detallada sobre estas corrientes en este momento, nos centremos en una que para mí es muy importante y que creo, no sé cómo la vean ustedes, que logra una profundidad que pocas corrientes del feminismo tienen, que es la del feminismo de clase, el feminismo marxista. ¿Cómo entender el feminismo desde la lucha de clases? Citlali, por favor. Bueno, yo también creo que es importante tocar este tema porque creo que es una de las limitaciones que tiene el movimiento feminista mexicano ahorita, dejar un poco de lado la cuestión de clase, ¿no? Y bueno, de hecho, si nos remontamos desde sus orígenes, el Día Internacional de la Mujer fue precisamente una lucha de clase de las mujeres trabajadoras contra los capitalistas por mejoras salariales, por mejores condiciones, por regulaciones legales en el ámbito laboral. Las obreras de la industria textil en Nueva York que se manifestaron en 1857 y luego también en 1909, todo el movimiento encabezado por las mujeres socialdemócratas en Estados Unidos y además las mujeres socialdemócratas en Alemania y en otros países europeos que proponen que discuten continuamente, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata Alemán, las mujeres miembros del partido se reunían 2 veces al año entre las puras mujeres para discutir la problemática que tenían las proletarias a nivel mundial en sus centros de trabajo, en sus hogares, y entonces ellas proponen que debería de haber en la segunda conferencia de la mujer trabajadora que se lleva a cabo en 1910, ellas proponen que se celebre este Día Internacional de la Mujer. Primero lo celebraban a finales de febrero y luego lo comenzaron a celebrar en marzo. Y bueno, ese es, digamos, es el solo Día de la Mujer tiene un origen de clase. Pero más allá de eso, si el feminismo lo que combate es en gran medida el patriarcado también, pues hay que buscar los orígenes del patriarcado también, ¿no? Que se remontan también al origen de la propiedad privada, al origen del Estado, una vez que aparecen los excedentes de producción y entonces hay quienes empiezan a adueñarse de los excedentes y también de los medios de trabajo, de los medios de producción que sirven para generar esos excedentes. Empieza a haber este cambio en la estructura familiar porque había que poner, bueno, el hombre fue el protagonista de esta apropiación de los medios de producción y entonces la familia tuvo que organizarse en torno al hombre para que éste tuviera una progenie o una descendencia a la cual heredarle su riqueza, ¿no? Y entonces a la mujer se le redujo a un papel doméstico, ¿no? La mujer quedaba entre los enseres de la casa, es decir, pasaba también a ser propiedad del dueño de la casa, del hombre, del esposo, ¿no? Del jefe de familia. Y entonces, si nosotros queremos combatir el patriarcado, pues es importante que rastremos las causas de el origen de Y por último, me gustaría mencionar también que incluso dentro de las mujeres hay clases sociales y por eso no podemos nosotros a la hora de hacer nuestras reivindicaciones feministas dejar a un lado la cuestión de las clases sociales, ¿no? Tan solo en el ámbito educativo, por ejemplo, las primeras mujeres que tuvieron acceso a la ciencia eran porque eran parte de familias acomodadas económicamente, incluso la misma Hipatia de Alejandría, ¿no? Y las demás, las primeras mujeres que tuvieron acceso a la ciencia, era porque sus familias tenían cierto poder económico. Y dentro de la sociedad actual, por ejemplo, incluso si nosotros lográramos que las labores domésticas las hiciéramos ambos, la mujer y el hombre, incluso si conseguimos que nos paguen lo mismo que al hombre, si conseguimos tener las mismas oportunidades laborales, educativas que los hombres, vamos a seguir siendo explotadas, ¿no? Ahora seremos igual de explotadas que el hombre. Entonces, por eso nos seguirán explotando ahora en las empresas, en las fábricas donde trabajamos, ¿no? ¿Quiénes? Los dueños de producción, sean mujeres o sean hombres, ¿no? Entonces, después, si nosotros no tomamos en cuenta la lucha de clases, pues vamos a terminar a lo mejor con algunas demandas ya conseguidas, como lo que yo mencionaba del hogar, de las labores domésticas, de las oportunidades, pero podremos seguir siendo explotadas por los hombres e incluso por algunas otras mujeres, ¿no? Que tienen que son dueñas de los medios de producción.
Sí, Victoria, ¿tú cuál crees que es que es la relación entre feminismo y lucha de clases? ¿Es posible entender el movimiento feminista desde una perspectiva de la lucha de clases? Sí, o sea, concebir al feminismo sin la lucha de clases, para mí es un absurdo. Es un contrasentido estar en contra de la opresión femenina y estar a favor de la explotación laboral o a favor de la discriminación racial. Para mí es inconcebible entonces que una mujer que luche en contra de la violencia de género, en contra de la opresión femenina, que sí hay casos, utilice expresiones raciales en contra de los indígenas como pinche indio, pinche naco, o normalice la explotación de los y las trabajadoras con pensamientos como es pobre porque quiere o es pobre porque se lo merece. Por esa razón deberíamos comprender, tanto las feministas organizadas como las que no, que el feminismo es una práctica política consecuente contra todas las formas de opresión, de clase, de raza, de género, es decir, no reducir la situación a un problema puramente de género o de raza, que por supuesto están a la orden del día, sino ir más allá de la superficialidad de la cuestión, como ya mencionaba Citlali, porque ser feminista implica proponer soluciones para llegar a las raíces que explican la opresión femenina y las demás formas de opresión. Por tanto, ser feminista no es solo decirlo o presumirlo en redes sociales, sino actuar en consecuencia. Entonces creo que sí hay una relación entre ser feminista y ser partidaria de la lucha de clases. Sí, para terminar, creo que es crucial que hablemos de las conquistas que el movimiento feminista mexicano ha logrado hasta el día de hoy, desde la imposibilidad de datar sus comienzos hasta hoy, ¿no? Y hacia dónde podemos avanzar tomando como punto de partida estas conquistas que se han logrado. ¿Tú cómo ves, Victoria? Bueno, como ya se dejaba ver en los comentarios anteriores, el principal punto a favor del movimiento feminista fue la lucha por la libertad de expresión, por el derecho a que las mujeres fueran escuchadas. Sin este factor, las demandas hasta hoy ganadas nunca podrían haber triunfado. El derecho al voto, la inclusión de las mujeres en la educación, el derecho al trabajo remunerado, las licencias por embarazo y maternidad, todas esas son demandas ganadas por el movimiento feminista, así como la ley Olimpia que cataloga la violencia digital como delito, la despenalización del aborto en Oaxaca, la ley Ingrid que sanciona a quien filtra imágenes de las víctimas de feminicidios y la recién aprobada ley en Michoacán a favor de la gratuidad de los productos de higiene menstrual. Como vemos, son muchas las conquistas del movimiento feminista, pero todavía no son suficientes. Hace falta, por mencionar algunos pendientes, que se hagan efectivas las llamadas cuotas de género, tanto en las estructuras gubernamentales como en las que no. Hasta hoy en el país, el 96% de las alcaldías están presididas por hombres y solo el 4% por mujeres. O sea que en realidad las cuotas no se hacen efectivas. Es cierto que en las cámaras la paridad de género se trata de cumplir. Sin embargo, se ha mencionado que hay más mujeres en cargos, perdón, que más mujeres en cargos públicos no significa más mujeres con poder. Es decir, que las cuotas de género por sí mismas no resuelven las demandas feministas, pues es común que las mujeres con cargos públicos no siempre ponen sobre la mesa los temas más sentidos de las mujeres. Hace falta también legalizar el aborto, prohibir el matrimonio infantil, proporcionar seguridad social a las trabajadoras del hogar, por mencionar algunos pendientes. Claro, sin omitir que la violencia de género y los feminicidios son el pan de cada día y son lo principal que hay que resolver, ¿no? Pero por el momento creo que hacia allá está avanzando la agenda feminista y hacia allá es a donde tiene que avanzar o hacia donde debería de avanzar. Pero por supuesto, como ya mencionábamos, sin omitir que el feminismo es una práctica política consecuente contra todas las formas de opresión. Si no, pues seguirá siendo, no tendrá ningún resultado, ¿no? No será un feminismo triunfante, en mi opinión, Jenny. Sí, Citlali, ¿tú cómo valorarías las conquistas que el movimiento feminista ha alcanzado desde sus orígenes, si es que se pueden datar, y hacia dónde tendría que moverse la agenda feminista de acuerdo con lo que se ha avanzado y con las opiniones que hemos vertido aquí? Sí, yo quisiera
presentar las que considero como los principales, bueno, como avances también de la agenda feminista, sobre todo en 4 aspectos. Primero, en la educación, luego respecto al trabajo remunerado, sobre la participación política y, bueno, el reconocimiento de la violencia de género como un asunto de interés e incluso de salud social. Respecto a la educación, ha habido progresos, también voy a mencionar las conquistas, como lo que se ha conseguido, pero lo que sigue pendiente. En la educación, por ejemplo, tenemos que como conquista, pues en el nivel básico, los alumnos están más o menos 50-50, hombres y mujeres. Los docentes, de hecho, predominan un poco más las mujeres docentes en el nivel básico, pero en el nivel universitario, la matrícula universitaria femenina también se ha incrementado. De hecho, ahorita más o menos el 51% de la matrícula femenina universitaria en México es de mujeres y el 49% es de hombres. Pero respecto a los docentes, la presencia femenina comienza a disminuir pues en el nivel educativo de licenciatura, en el posgrado y en la investigación, ni se diga. Sabemos nosotros que de 10 científicos mexicanos, únicamente 3 son mujeres, e incluso dentro del Sistema Nacional de Investigadores, dentro del SNI, pues únicamente el 36% de los investigadores era mujer en 2016, así que la proporción debe seguir muy parecida. Pero con todo y estas avances que se han tenido en el ámbito educativo, todavía en las zonas rurales, las niñas abandonan la escuela más rápido antes que los niños, ¿no? Alrededor de quinto, sexto grado, las mujeres empiezan a dejar la primaria, sobre todo en las zonas rurales, entonces me parece que ese es un pendiente. Y respecto al trabajo remunerado, pues es cierto que en México no hay restricciones laborales para la mujer como lo hay en otros países, ¿no? Que la mujer no puede trabajar en determinadas áreas. En México, pues la mujer puede trabajar donde sea, ¿no? Y se consiguió el periodo de maternidad que otorga la Ley Federal de Trabajo, pero también sigue como pendiente, yo pondría como pendiente la brecha salarial que hay entre mujeres y hombres. Por ejemplo, tan solo en el 2020, de los puros trabajadores del IMSS, los hombres recibieron un salario 14.6% mayor que las mujeres, ¿no? Y la brecha salarial mundial es del 16%, es decir, estamos muy cerca de la brecha salarial mundial, ¿no? Aquí en México. Y otra cosa que me parece muy importante todavía es que la mayor parte del sector informal en México está constituido por mujeres. ¿Y esto por qué? Esto trae consigo, esto significa que las mujeres no tienen acceso a las prestaciones ni a la seguridad social al ser parte principalmente del sector informal de trabajo, ¿no? Yo sí creo que es muy necesario, que hace falta elevar el nivel socioeconómico y la educación de las mujeres, porque en este sentido se va a mejorar la salud de ellas, la salud de sus hijos, el nivel nutricional de toda la familia, entre muchas otras cosas, ¿no? Es decir, faltan muchas asistencias sociales a la mujer, a los niños también, que de hecho varias se retiraron en la actual administración o varios programas que los beneficiaban, de modo que la madre esté tranquila, le alcance para los gastos suyos, le alcance para los gastos de sus hijos, gastos médicos, para la recreación misma, porque la recreación también es necesaria como tanto para la madre como para el hijo, ¿no? O el que tengan tiempo suficiente y tranquilidad suficiente para convivir y para educarse mutuamente. Se sabe también en un estudio que tiene el Colegio de México, pues que la mujer, aparte de la jornada laboral, trabaja en promedio 2 horas más en quehaceres domésticos y 3 horas más en cuidados hacia los hijos, ¿no? Entonces ahí también se podría buscar que las empresas propongan medidas para que el padre también contribuya o también tenga tiempo de participar en las labores domésticas, ¿no? Sí creo que ahí hay mucho por hacer, me parece que son pocas las conquistas que hay en el terreno del trabajo remunerado de las mujeres, y creo que ahí todavía falta mucho, ¿no? Y bueno, ya respecto a la violencia como asunto de interés social y la participación política, ya lo mencionó Victoria, aunque yo quisiera también resaltar que no se trata solamente de cifras. Sí es cierto, está la ley de paridad de género, que no es de este sexenio, que es anterior, es del 2014, si no me equivoco,
Pero no se trata solamente de conseguir para cumplir con las formalidades que sean mitad hombres y mitad mujeres. Porque ¿qué pasa? Que ahora ya se aceptan los puestos políticos a las mujeres, pero en realidad, o ya hay más oportunidades laborales o en las universidades, pero en realidad pasa que la opinión de las mujeres sigue siendo minusvalorada. O sea, se considera que la opinión que la mujer no es capaz de dar una opinión o de tomar decisiones correctas, o de que valen menos, ¿no?, que las opiniones que tengan los hombres. Y en este sentido yo creo que es importante rescatar eso, ¿no?, que el feminismo no debe, o sea, no debemos solamente buscar aspectos cuantitativos de conseguir paridad de género en todos los ámbitos sociales, sino también en términos cualitativos, que la opinión de la mujer sirva para construir, que sea considerada en el ámbito educativo, social, económico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese me parece un pendiente. Y bueno, ¿hacia dónde debe avanzar el movimiento feminista? Yo creo que, de principio, creo que deben seguir luchando, que deben seguir exigiendo las demandas que tienen, pero creo que deben ampliar las demandas por demandas de tipo económico. ¿Por qué? Porque creo que al hacer esto van a poder anclar el movimiento feminista, echar raíces más profundas, ¿no? Que el feminismo tiene que buscar desaparecer las condiciones que permiten la explotación de la mujer en todos los ámbitos, en el hogar, en el educativo, en el laboral y en la sociedad en su conjunto, ¿no? Es eso lo que deben buscar, desaparecer, creo yo, todas las condiciones que permiten la explotación. Luchar por un orden social distinto en el que ni la mujer sea explotada por el hombre, pero tampoco el hombre sea explotado por la mujer, ¿no? Porque solamente enarbolando demandas económicas que consideren la lucha de clases, incluso la lucha feminista podrá ser una lucha benéfica para la mayoría, para las mujeres como género, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, Sí. y para que no solamente salgamos del cautiverio del hogar para pasar al cautiverio del trabajo, ¿no?, de la empresa o de la fábrica. Porque como mencionábamos anteriormente, pues la explotación también se da dentro del mismo género femenino, no puede darse. Por lo tanto, es también indispensable considerar la lucha de clases, ¿no? Es decir, buscar una sociedad de otro tipo, desde sus Sí. bases económicas. Me solicitan algunos de nuestros televidentes que comentemos un poco sobre la manifestación que se realizó el día de ayer. ¿Cómo vieron ustedes la respuesta que de antemano, sin esperar siquiera que fuera 8 por la mañana, desde el 7, si no es que desde el 6, ya se estaba preparando toda una respuesta de blindaje, literal, como mencionaba ya Victoria al principio, para recibir esta manifestación de las mujeres? ¿Tú cómo analizarías esta situación, Citlali? Pues yo diría que, bueno, ahorita lo que ha dicho la administración, pues es que ellos no van a caer en provocaciones, pues un poco basados en que el movimiento feminista mexicano ha tenido que valerse del gas lacrimógeno que a veces avientan, o incluso de las bombas, ¿no?, por las que son, o de las pintas que luego usan para manifestarse. Sin embargo, creo que si el gobierno no quisiera manifestaciones, tendría que resolver las demandas que, como mencionábamos anteriormente, son totalmente justas aquí y en cualquier otro país, ¿no? Es decir, si no queremos que nos pinten las calles, si no queremos que nos rompan los vidrios, pues yo entiendo que eso lo hacen los colectivos feministas para atraer la atención del gobierno, que de otra manera no consiguen atraer, ¿no? Entonces, si queremos deshacernos de eso, pues debemos resolver las causas que enarbola las organizaciones feministas, ¿no? Eso podría yo decir al respecto de los movimientos. Y claro que me parece, pues sí, o sea, yo creo que esto se tiene que resolver resolviendo los problemas que hay respecto a las mujeres, ¿no?
Sí. Victoria, ¿tú cómo analizarías la manifestación de ayer y la respuesta que el gobierno decidió darle? Sí, me parece que, como ya trataba de mencionar al principio, que es una que resulta ingenuo, que resultó ingenuo la forma de proceder del gobierno, ¿no? Porque a final de cuentas las mujeres que se manifestaron ayer y que se han manifestado a lo largo de estos años, lo que buscan no es agredir, ¿no? Lo que buscan no es vandalizar, como se trata de mostrar en la prensa, ¿no? Como se trata de mostrar sobre todo en los medios que son adeptos al presidente, ¿no? Sino se trata de esto, de visibilizar, como decía Citlali, de visibilizar el problema que las mujeres ya con día viven, ¿no? La violencia de género, los feminicidios, todo esto de lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Y me parece que esta respuesta no es una respuesta más que incongruente con el propio discurso del gobierno, no una respuesta pues, pues sí, sin comprender, ¿no? Incomprensiva y con falta de empatía hacia las mujeres cuando se menciona que el gobierno es un gobierno que se solidariza con la victimización de las mujeres, que se solidariza con el movimiento, ¿no? Y que a final de cuentas esto resulta ser una mentira, ¿no? Resulta ser una mentira a tal grado de que ¿por qué tienen que, me parece digno de cuestionarse por qué tienen que amurallar también la casa de Andrés Roemer, si Andrés Roemer, pongamos que no es culpable de lo que se le dice, entonces ¿por qué se amuralla su casa? ¿No? Entonces, ¿por qué se responde con este tipo de pues sí, de cercos, ¿no? Que a final de cuentas no tiene ningún sentido, porque, pues como todos vimos, estas vallas fueron derruidas, ¿no? Y no creo que sea la mejor forma de responder a un movimiento que no trata más que de visibilizar el coraje, el enojo, la realidad de las cosas, ¿no? Me parece que así está, pues no se puede, yo creo que no se puede analizar de otra forma, no creo que el movimiento de las mujeres pueda leerse como una amenaza al gobierno, una amenaza pues de tipo, no sé, una amenaza de tipo criminal o una cuestión así, ¿no? Para que se les agreda con esa violencia, aunque no totalmente física y sí de simbolismos o de querer intimidar a las mujeres, pues me parece que entonces estamos recurriendo a los viejos artilugios de los gobiernos a quienes se les critica, ¿no? A quien se critica el presidente. Me parece pues que no es la mejor forma de responder a un movimiento de esta naturaleza, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con la valoración que ambas hacen de la manifestación de ayer y sobre todo de la respuesta que Andrés Manuel López Obrador decidió dar, además de las declaraciones del 8 de marzo y de las declaraciones que hizo el día de hoy. Yo creo que el feminismo mexicano ha mostrado su necesidad en tanto que ha logrado que muchas mexicanas se sumen a la causa, como decía Victoria, de las cientos que empezaron ahora son miles. Sin embargo, creo que la justeza de las demandas actuales, que la más importante es la de erradicar la violencia de género, es la base común más básica sobre la que las mujeres mexicanas se han hermanado, se han organizado, pero que hay mucho más por hacer, sobre todo porque la violencia de género no tiene un origen exclusivamente en la concepción del mundo, en la concepción de cómo el hombre concibe a la mujer, sino una base material que posibilita dicha concepción, una concepción de explotación que, como Citlali trataba de mencionar, tiene un origen intrínseco o un origen compartido con la explotación del ser humano por el ser humano y que además fomenta
la opresión del hombre por la mujer, del hombre por el hombre y de la mujer por la mujer, si lo queremos ver en una perspectiva más amplia, como parte de la lógica social. Y yo creo, como ustedes también lo estaban mencionando, que es esta base común, esta base material contra la que deberíamos ir quienes nos proclamamos feministas, el feminismo mexicano. Agradezco profundamente su presencia, Victoria, Citlali, y también la de las personas que nos estuvieron observando del otro lado de la pantalla. Muy buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Yeah.